a capítulo 16 de Mateo, por favor, hermanos. Es el pasaje de escritura que estamos estudiando. Este pasaje también se encuentra en Lucas. Mateo 16, por favor, verso 13. Yo creo que todos saben del conflicto que está aconteciendo ahorita en el Medio Oriente. Hermanos, prepárese porque las cosas van a subir de precio, ¿verdad? La gasolina especialmente ahorita, siempre que hay conflictos, y Estados Unidos ha prometido apoyar a Israel. De esto hablaré un poco más el domingo por la mañana, que es cuando estamos estudiando el capítulo 24, pero sea una recomendación nada más rápida: sea muy sabio con su dinero ahorita en tiempos de conflictos, ¿verdad? Yo estuve pensando, he estado muy atento en las noticias. Hay noticias que no vale la pena, hermanos, realmente. Estoy hablando de noticieros. Por favor, sea prudente usted, hermanos. A veces se acerca gente conmigo y me enseña videos en YouTube de personas que no saben no pueden ni hablar el español bien, y dicen cosas tontas, absurdas, pero yo no me molesto con ellos porque esos son tontos, ya son gente tonta ahí en el internet. Me molesta que la gente cree a veces a esas menciones que ve en esos videos. Hermanos, hay ciertos noticieros que son legítimos, tienen credibilidad. No cualquier noticia que sale en el internet, hermanos, la tiene que creer uno. Pero sea muy sabio, de verdad, sea muy sabio con su dinero. Trate de economizar lo más que puede, ¿verdad? Porque le digo, si Israel prometió hacer una contra este sábado que viene, va a haber una respuesta, pero tenemos que estar muy pendientes a eso. Mucha gente realmente, como le digo, se espanta por cosas que ve en el internet, ¿verdad? Y yo digo, ay, hermanos, a veces ¿dónde tienen la cabeza, verdad? ¿Cómo le creen a gente que dice puras tonterías? Y es en serio, hermanos. Sea prudente usted. Hay que demostrar madurez, ¿verdad? No todas las cosas que a veces vemos en la internet son ciertas. Mucho comentario de personas que no tienen mucho entendimiento en eso. Mateo 16, 13, por favor, hermanos, es la historia que estamos viendo. En el versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, esa frase es interesante porque Jesús, en esta charla, en este diálogo que tenía con sus discípulos, sus apóstoles, puede usted ver que es una charla, una plática muy familiar, voy a decir, entre ellos. Con mucha confianza Jesús les pregunta: ¿qué dice la gente de mí? Pero lo que se me hace interesante es que él menciona la palabra el Hijo del Hombre. Él no dice quién dice la gente que es el Cristo, quién dice la gente que es el Mesías, porque el judío está esperando, hasta el día de hoy, ellos están esperando al Mesías. Por eso rechazan el cristianismo y a Jesús, que ya murió. Ellos están esperando un líder político, alguien que los va a liberar de la opresión política. Entonces, a mí se me hizo muy interesante que Jesús mencionara la palabra Hijo de Hombre, porque esto nos enseña la
la humanidad de Jesús, lo que Jesús vivió en su carne, en su vida. Muy pocas veces nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, que Jesús, como un ser humano, tuvo una vida, podemos decirlo, normal. La Biblia dice que él tuvo, su madre nació de una virgen. Mateo 1 habla acerca del nacimiento de Jesús, menciona sus antepasados en un sentido humano y menciona que nació de la Virgen María. Ahora, el nombre no lo escogió María, porque el nombre tiene que ver mucho. Los nombres significaban mucho para los judíos. Hay muchas otras razas que los nombres significan ciertas palabras, ¿verdad? Y para los hebreos, para los judíos, era lo mismo. Los nombres significaban algo, tenían un sentido, o sea, demostraban muchas veces el carácter de la persona. Por eso algunos creen que la cultura hebrea era un poquito diferente. No inmediatamente nombraban a los niños. A veces había ocasiones donde hasta nombraban al niño hasta que miraban su carácter, ya 3, 4 años de edad y todavía no tenía nombre, y miraban su carácter y como que lo apodaban, nada más le ponían un sobrenombre, un apodo. Pero al mirar el carácter de la persona, se podía ver obviamente cómo era. Entonces, Jesús en el hebreo, que quiere decir en el español Josué. Josué y Jesús son la misma palabra, pero en un significado diferente de lenguajes. Por ejemplo, Josué proviene originalmente del idioma hebreo, que quiere decir Jehová salva, o Dios salva, o Salvador, o Dios Salvador. Ese es el nombre ese es el significado de Josué. Y Josué, traducido al griego, que es como se escribió el Nuevo Testamento, da el significado de Josué, ya traducido al griego, es Jesús. Pero el significado de Jesús es Salvador, ¿verdad? Ese es el significado. Pero hoy, por ejemplo, tenemos a nuestro hermano Salvador aquí, pero nosotros como cultura hispana, la verdad, hermanos, es de que nuestra cultura es muy diferente. Por ejemplo, hoy en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, la gente no piensa en el significado de los nombres. Yo he trabajado con Jesús, con Mateo, con Marcos, con Lucas, con Juan, con Isaías, con Jeremías y un montón de nombres bíblicos. Pero todas estas personas que le he mencionado, hablando de compañeros de trabajo, son literalmente unos demonios, o fueron. Nada que ver con el nombre. Porque nuestra cultura, hermanos, simplemente escogemos al gusto. Nosotros somos una cultura que se basa mucho en las emociones y en los sentimientos, lo que me gusta o cómo me siento. Por eso nuestra cultura se abusa mucho de nuestra cultura, porque somos muy faltos de carácter realmente. Nosotros decimos, te invito a los cumpleaños de mi hijo, le voy a celebrar los cumpleaños a mi hijo o a mi hija. Es el sábado a las 2 de la tarde y nosotros llegamos 2:40, 3:30, porque para nuestra cultura es así, hermanos. Tenemos ese problema. Y por eso otras personas abusan y se molestan de culturas como la nuestra, de que decimos cosas a veces por como nos sentimos. No me vean feo, hombre, pues es la realidad. Entonces, para nosotros
Los nombres no tienen, hermanos, mucho significado, o sea, no pensamos en su significado. Pero hay personas que sí les gusta, obviamente, pensar en el significado de los nombres. Entonces, Jesús, hermano, significa Salvador, pero no en el sentido como hoy las personas llaman a sus hijos Jesús o Salvador. Porque el nombre de Jesucristo, Jesús, el Cristo, la palabra Cristo quiere decir ungido y Jesús pues quiere decir Salvador. Fue el ungido, fue el escogido, el Salvador escogido. Pero el nombre de Jesús, Salvador, quiere decir Salvador de los pecados, o sea, Salvador de la humanidad. Como le digo, hoy a la gente, a los niños, se les nombra Jesús y en otros casos Salvador, pero simplemente por nombrarlos, porque el nombre es bonito, porque el nombre es común, qué sé yo. Pero Jesús, hablar de Jesús como Salvador, hermanos, no podemos pensar en Jesús solamente como un nombre más. Josué era un nombre, es un nombre muy común dentro del pueblo judío hasta el día de hoy. Yeshua es un nombre muy común, pero Dios escogió ese nombre porque lleva un propósito en el nombre mismo. Jesús es mi Salvador. Él es el Salvador de mi alma, de mí. Por eso Jesús, hablando de Jesucristo, es algo muy importante para nosotros. Usted sabe que la Biblia, hermanos, dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano, ¿cierto? Y yo creo, mis queridos hermanos, yo quizás usted pueda decir, es muy exagerado, pastor, eso ya es muy exagerado, ¿verdad? Muy radical, pero yo no llamaría ¿sabe que en una ocasión el hermano que me ganó a mí para Cristo, en el área donde yo estaba trabajando trabajó conmigo un muchacho de Guatemala? ¿Sabe cómo se llamaba? ¿Quiere saber cómo se llamaba? No quieren, no responden. No quiere saberla. Se llamaba el Mesías. Así se llamaba. El Mesías. Pues qué culpa tenía él, ¿no? Pero así le llamaron. Hermano, por eso le digo, muchas culturas como la nuestra no realmente estamos muy faltos de conocimiento a veces. Pero yo no me atrevería. Si Dios me hubiera dado un hijo varón a mí, yo jamás lo nombraría. No es digno. Ningún ser humano es digno. Ningún ser humano es digno. Pero le digo, si una vez más aquí tenemos a nuestro hermano Salvador, no es culpa de él, o sea, tampoco estoy diciendo, vaya, cámbiese de nombre, no. Yo estoy diciendo que nuestra cultura es así, pero la cultura hebrea no es así. Para ellos significa mucho. Por eso, hermanos, la Biblia dice que en tomar el nombre de Dios en vano en el Antiguo Testamento, era muerto, lo mataban, porque el nombre, es más, déjeme le digo una cosa, los nombres Jehová y Yahvé no son en sí, nadie sabe el nombre que Dios pronunció a Moisés, nadie lo sabe, solamente se lograron guardar ciertas letras, que lo más cercano a esas letras son el nombre Yahvé o Jehová, pero hermano, nadie sabe el nombre de Dios en sí. Para los judíos, el nombre de Dios era tan sagrado que ellos decidieron no incluirlo en sus escritos. ¿Por qué? Porque ellos creían que ningún ser humano es digno de mencionar ni siquiera el nombre de un Dios tan santo. Y ahora pues uno conociendo un poco más
las cosas de Dios, pues uno hace mucho sentido. Nuestro Dios es muy santo y celoso. Yo jamás le pondría a mi hijo el Mesías o Jesús o con respeto, pero Salvador, porque ahora yo tengo este conocimiento. Jamás, porque ningún ser humano es digno, hermanos. Nosotros somos pecadores, nuestro Dios es muy santo, es muy santo. Espero espero me comprenda lo que estoy tratando de decir, pero Jesús tuvo un nombre, se le aplicó un nombre, nació de una mujer, tuvo una madre, ¿verdad? Normalmente en el antiguo, los antiguos no había mamilas o que Jesús creció como un niño normal. La Biblia dice Lucas dice que él crecía en estatura y en sabiduría. Estaba aprendiendo. Entonces, Jesús, es bien interesante, hermanos, y muy importante que entendamos nosotros que nuestro Dios se hizo carne. Miren lo que dice Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Muy importante. La semana pasada concluí diciendo que una de las razones por las cuales Jesús o Dios se encarnó es precisamente porque Él vino y conoció el sufrimiento, las necesidades del ser humano, como ser humano también. Pero mira lo que dice el capítulo 1 de Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí el Verbo está hablando de el Hijo. No está hablando, la palabra verbo ahí proviene de una palabra antigua que es logos, que significa palabra. Pero no está hablando de una palabra, está hablando de una persona, está hablando del Hijo de Dios. Se encarnó y Él era Dios y Él es Dios. Por eso creemos que tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Mira el verso 2, dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué interesante. El Verbo, entonces, está hablando de Cristo. Mire verso 9, por favor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, ve cómo está hablando del Hijo de Dios. Primero lo llama Verbo, está hablando de la misma persona, después lo llama luz. Ve cómo ya no le menciona, ya no le dice Verbo, ahora le dice luz, porque son pronombres para Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de la vida. Entonces son pronombres para Jesús. Está hablando de Jesús. Y dice el verso 9 que venía a este mundo. Estaba con Dios, pero ahora venía a visitar al pecador, a caminar con el pecador. Y mire, ponga una marca aquí en Juan, porque Juan nos está describiendo parte de su estadía con Dios, parte de la gloria donde Jesús estaba. Ponga una marca, por favor, y vamos a ver un poquito de dónde viene Jesús. ¿Qué fue lo que dejó? Mire Filipenses capítulo 2, por favor, pero ponga una marca, hágame ese favor, ponga una marca, por favor, ahí en Juan. Vamos a regresar. Filipenses capítulo 2, por favor, mire lo que dice la Escritura. Aquí nos da un poquito más de luz
porque Juan dice, esa luz preciosa, esa luz hermosa venía a este mundo. Qué interesante que no, a mí me gusta ver toda la formación del espacio, me encanta, me entretiene mucho. Mi imaginación se va, veo documentales de los planetas, cómo están. Bueno, obviamente la ciencia dice que fueron formados a su manera de ellos. Yo no creo eso, ¿verdad? Yo creo, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Fíjese, el espacio es parte de su obra del Señor. Hay un lugar mucho más allá de este espacio. Fíjese, nuestro espacio es una miniatura dentro de muchísimas galaxias que el hombre no ha podido, no hay un solo lente, un telescopio que alcance la cantidad del espacio, o sea, de cuántas, acaban de descubrir otras galaxias, no saben si hay mundos, porque no pueden ni llegar allá. Imagínense. La Biblia habla de 3 cielos. La Biblia dice que el primer cielo es este mundo encerrado en un globo, es el cielo que nosotros podemos ver, el reflejo del agua, reflejarse en la atmósfera, y nosotros decimos qué azul está el cielo, pero el cielo no es azul, el cielo es transparente, o sea, la atmósfera es transparente, simplemente el reflejo del agua, ¿verdad?, hace ver azul al cielo, pero ese es nuestro primer cielo, lo que nosotros podemos ver y vemos las nubes, todo eso. La Biblia dice que el segundo cielo son aquellas, las estrellas, el sol, la luna, los planetas, los agujeros negros, las galaxias. Imagínense, y si nosotros no podemos saber cuántas galaxias hay, le digo, los que estudian el espacio dicen que nuestra galaxia, o sea, la galaxia está hablando de todo lo que se alcanza a ver ahorita, incluyendo mundos, espacio y todo eso. Hay muchos, es infinito, hermanos. Y Dios le llama a eso el segundo cielo. ¿Se imagina? Si nosotros no podemos, difícilmente podemos llegar a salir de este planeta. ¿Cuándo vamos a entender la mente de Dios, hermanos? ¿Cuándo vamos a entender su grandeza? ¿Sí están conmigo, hermanos? Entonces, es el Dios tan grande que tenemos, hermanos. Y luego dice la Biblia que hay un tercer cielo. Un tercer cielo. 1 Corintios 14 habla de eso, un tercer cielo. Dice que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Ahora, ¿cuál es ese tercer cielo? ¿Se imagina? Si para nosotros es difícil salir de este mundo, no podemos conocer nuestra pequeñita galaxia, habiendo tantas más gigantes, grandes. Ahora la Biblia está hablando de un tercer cielo, y el tercer cielo, según el apóstol Pablo, por revelación de Dios, dice que es el lugar donde habita el Señor, nuestro Dios. A mí ahí se me funden los fusibles, hermano, la verdad, ya no llega mi imaginación hasta allá. En Isaías dice que los pensamientos de Dios son muchos más altos, así como las aguas, como la tierra del cielo es así de alto. Dijo, así es de alto mis pensamientos en comparación a los suyos, muy, muy altos. Entonces, ese lugar, hermano, que la Biblia describe como tercer cielo, es donde creemos que habita, es la morada de Dios, es la eternidad, es el cielo, es el paraíso, es el lugar de la morada del Señor. Ahora vamos a ver un poquito de eso, ¿sí? Mira lo que dice Filipenses. Estamos viendo que Juan describió que Jesús venía a este mundo. ¿Quién venía? Dios, porque le llama Dios. Ahora mira lo que dice Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, estos 2 versículos que les acabo de leer, hermano, está describiendo, escucha, esto es importante, está describiendo la unidad de Cristo con Dios y con el Espíritu Santo. Ellos sienten lo mismo, ellos no se pelean.
Hay una doctrina que le llaman unitarios, les llaman los unitarios. Ellos no creen que hay una Trinidad, que existe un Dios que es Padre, que existe un Dios que es Hijo y que existe un Dios que es Espíritu Santo. Ellos no creen eso. Pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Y lo que nos dice aquí estos dos primeros versículos, queridos hermanos, es maravilloso. Cristo está mostrando la unidad, el amor que se sienten entre el Padre, aunque nuestra mente humana, que es finita y es muy corta, nosotros jamás vamos a entender cómo funciona la Trinidad, o sea, cómo es la Trinidad. Porque en la Biblia Dios Padre se muestra como Hijo y se muestra como Espíritu Santo. O sea, obrando como el Espíritu Santo, obrando como el Padre, obrando como el Hijo, y los tres de esa manera. Por eso la Trinidad es una doctrina muy importante, pero también muy, muy difícil de entender por el hecho de que Dios es de esa manera, hermanos. Y déjeme decirle una cosa, hermano. Yo creo en la Trinidad, aunque no la comprendo completamente porque soy un ser finito y no hay un ser en este mundo que pueda entender y explicar la Trinidad. No lo hay. No lo hay. Esa es la unidad de nuestro Dios. Y Dios dice, hermanos, fíjese, Dios dice en el verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Usted dirá, ¿pero qué no es Pablo el que escribió esto? Sí, pero quien inspiró esto fue el Espíritu Santo. Y eso es lo que él siente hacia Cristo y hacia Dios Padre. Y el Padre siente lo mismo. Por eso, hermanos, escúchenme bien. Por eso nosotros como hermanos debemos de mejorar nuestras relaciones entre nosotros, de verdad, hermanos, en buena onda. Hay hermanos que les gusta abusar de otros hermanos. Hay hermanos que no se ven bien, y eso no está bien con Dios, hermanos, de verdad, créalo. Y la iglesia sufre mucho por eso, ¿sabe por qué? Porque a veces, hermanos, aunque viven no muy lejos los unos de los otros, pero como no se pueden hablar, como no se tratan, y eso no es lo que siente el Señor, hermano, hacia nosotros. Esa no es la manera en que como Cristo nos amó. Claro que sí, a veces molesta que abusen de uno y todo, pero hermanos, nosotros debemos de hacer. El apóstol Pablo nos dio un consejo en la carta a los romanos. Dice, en lo que depende de nosotros, estemos bien con todos. O sea, en lo que depende de mí. Yo no necesito odiar a un hermano, no. Y déjeme ir más allá. Mire, ¿quién ofendió a Dios? Es una pregunta que hago. ¿Quién ofende a Dios? Todos nosotros, ¿cierto? ¿Está de acuerdo con eso? Todos nosotros pecamos, todos ofendemos a Dios, pero ¿quién es el que hace la paz con nosotros normalmente? Dios. Nosotros somos los ofensores y Él es el que tuvo que venir a pagar por nosotros. A esa manera nos mostró su amor. ¿Qué estoy diciendo, hermano? Que, mira, escúchame bien, las relaciones, queridos hermanos, humanas son de las más difíciles, pero no son imposibles. Cuando un cristiano te hace algo a ti, otro cristiano te hace algo a ti, tú haz lo que tú más puedas por perdonar a esa persona y por tratar de arreglar la relación. Porque el decir, así lo dejamos, ya olvídelo, no, lo perdono, pero no le hablas, lo miras y lo esquivas, eso no es perdonar, hermano.
Porque perdonar, como te dije, el verdadero perdón se demuestra, es mi hermano, es mi hermana. Pero eso es muy difícil para nosotros como cristianos hacer. Es muy difícil perdonar. Muy difícil. Cuando un marido le es infiel a la mujer y la mujer lo perdona, hermano, dentro de la mujer nunca va a olvidar eso. Y viceversa, el hombre, si recibiera una infidelidad de su esposa, el hombre jamás perdona, jamás perdona. Hay personas que dicen que perdonan, pero en la primera se vengan. Y eso no es de un cristiano, hermanos. Es en serio, porque en toda iglesia hay hermanos y hay hermanas que no se tratan como hermanos, pero ese no es lo que nuestro Salvador nos enseñó. No, hermanos, no. Él sigue diciendo, mire, quiero terminar con esto antes que se me termine el tiempo. Vea lo que dice el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Como le digo, hermanos, mire, voy a decir esto, hermanos, y tenga por favor la madurez de entender. No confíe, no importa si es hombre o mujer, no confíe de cualquier hermano, cualquiera. Lo digo con todo respeto, pero en buena onda, porque somos seres humanos. En lo que podamos ayudar, hay que ayudar a las personas, en lo que podamos, ¿sí me entiende? Pero no debemos de confiarnos demasiado de las personas. ¿Por qué? Porque eso puede herir nuestro corazón. Y nosotros, a lo menos su servidor como pastor, hermano, uno quiere ver a todos los que vienen a esta iglesia. Mire, los domingos nos damos las manos todos, cantamos, nos damos la bienvenida cada uno de nosotros. Yo no quiero llegar a una persona y darle la mano y mirar hacia abajo o nomás darle la mano así, de lado, sin poder verlo a los ojos. Algunos de los hermanos adultos, yo me acerco a ellos, los saludo, los abrazo y nos damos un abrazo. Y en mi propósito es de que sientan que yo los aprecio, pero yo no me voy a confiar de ninguna persona. ¿Por qué? Porque mi corazón se siente también, porque uno a veces espera bastante de los hermanos y todo, y cuando menos usted se espera, le traen un chisme del hermano que usted piensa que le cae bien, le traen un chisme de él, y ya usted dice, no puedo creerlo. Ese hermano que yo tanto lo apreciaba, y me traen un chisme, bueno, pues, está bien, mientras no me lo diga el hermano, nunca me ha dicho nada, mientras yo lo saludo, yo no voy a tener nada en mi corazón. A eso se refería Salomón, hermanos, en Proverbios 4:23, cuando él dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque hay gente, hermanos, hay gente que abusa en la iglesia, hay gente que abusa, y la otra persona se siente a veces. Entonces, no, hermano, nosotros debemos de cuidar nuestro corazón, y como aquí nos está instruyendo la palabra de Dios, debemos de ver a otras personas, hermano, como cosas de bastante valor. Son hermanos queridos. Por eso mucha gente se va de la iglesia diciendo, no, hermano me pidió esto y no, me pidió esto, nunca me lo regresó. Otro me pidió tanto y nunca me pagó. Entonces, nosotros debemos de ser, hermano, debemos de ser cuidadosos con nuestro propio corazón, ¿sale? Dice el verso, dice el verso 5, mire, aquí entramos ya en materia para irnos de regreso a Juan y terminar. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vea, ahora ya va a ser un poco más sentido lo que Juan estaba diciendo. Aquella luz venía a este mundo. Dice el verso 6, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios. Mire que de este pasaje se agarran los testigos de Jehová para decirle a uno que, ya ves, ahí está diciendo, no era Dios. Entonces Juan se equivocó, ¿no? Allá, porque allá le menciona a Dios, pero ahora Pablo está diciendo que no se aferró como si fuera Dios. No está hablando de eso. Eso lo voy a explicar en otra ocasión, hermano. Pero no está hablando de eso, ¿ok? No está diciendo que Jesús no es Dios. Está hablando de posiciones. Está hablando de responsabilidades. Juan dice que Jesús es Dios, era, es y lo será, siempre será Dios, pero Él se despojó, no se aferró. Está hablando de la humanidad, que escúcheme, que cuando Jesús, este versículo está hablando que cuando Jesús estaba en su humillación de carne, de ser humano, no se aferró a ser igual a Dios. O sea, cuando Él tuvo hambre no dijo, a ver, conviértete esta piedra en una, como el diablo le dijo, ¿verdad? En una torta de jamón. Órale. A eso se está refiriendo. Los testigos de Jehová, hermano, alteran tanto la palabra de Dios que ya ni ellos saben qué es verdad. Y más bien no saben ni lo que es la verdad, pero tratan de confundir a la gente. Porque este es uno de los pasajes que ellos le dicen, ¿ya ves? Mira, aquí está diciendo la Biblia. ¿Tú crees en la Biblia? No, pues sí. Pues ahí dice que Él no era Dios. No se aferró como si fuera Dios, no, pero no está hablando en el sentido de que Jesús estaba con Dios, está hablando de su humanidad. ¿Sí lo entiende, hermano? Él no se aferró en ser igual a Dios en su humanidad. El contexto está hablando de la humanidad de Jesús, no de la divinidad de Jesús, de la humanidad. A ver, imagínese usted, hermano, ahí en la cruz del Calvario, Jesús, lo acuestan en la cruz y dice Jesús, ay, ahí viene el clavo, no, carne, ábrete, no sientas nada. Pues él es Dios, ¿no? Pero no fue así, hermanos. Él no se aferró a ese poder que él tenía. Él podía hacerlo, pero él no se aferró a ser Dios, porque él tenía un propósito por el cual vino. Y la Biblia dice en este pasaje que Él se humilló. Él dejó de ser Dios para ser un hombre. Fíjese lo que dice verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando, verso 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Juan ya nos está dejando ver de dónde venía Jesús. Jesús viene de la eternidad, de ese tercer cielo que le dije, hermano, de ese lugar viene Jesús. Él dejó su trono de gloria, Él se humilló a sí mismo. Vamos a terminar aquí en Juan, hermanos. Regrese por favor a Juan. En Juan capítulo 1. Mire lo que dice el verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, Juan está hablando en tiempo pasado, antes de que Jesús naciera, a menos aquí en esta introducción. Él está hablando de antes de que ese verbo se encarnara. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que sigue diciendo el pasaje. Mire, dice, verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, no lo reconoció como Dios, como creador. Y luego dice el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo dije el domingo pasado, hermanos, todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios solamente aquellos los que hemos confiado en Cristo Jesús. Por eso no a cualquier persona le podemos llamar hermano. No, hermano no es un apodo, no es un sobrenombre en sí pero ya malo, vaya. Pero
Nosotros solo le llamamos hermanos a aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. La gente dice, ahí viene el hermanito. Hola, hermano. Pero no saben lo que dicen, hermano, porque ellos no entienden esto. No. Hijos de Dios solamente aquellos que han nacido de nuevo por el perdón de Cristo. Verso 13 dice, los cuales no son engendrados. Está hablando de los, fíjese, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando que aquellos que escogen a Jesús son engendrados por Dios, hablando de una manera espiritual. Y el verso 14, mire lo que dice, por favor. Y aquel verbo, ¿qué dice, hermanos? Fue hecho carne. Ahora, el verbo ya dijimos que no está hablando del logos, de la palabra. Está hablando de una persona. A Jesús se le llamó la palabra viva. Él es. Por eso por eso este libro tiene poder. Por eso Pablo podía decir en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero es poder para el que cree. Porque este libro en sí, mi Biblia ya se le andan cayendo las hojas. El domingo estaba recargada aquí, se les pegaron unos 2, 3. Pues, ya al rato se hace más viejita, ¿verdad? Y hay que ponerla ya a descansar definitivamente y agarrar una nueva. Pero esta Biblia, hermano, es como un libro cualquiera. Cualquiera. Si usted la pone al fuego, se quema. Si usted la moja, se echa a perder. El poder no radica en sí, en las hojas o en las letras ahí, porque eso es natural, se echa a perder. El poder radica en la fe que uno deposita en el mensaje que está allí, en el contenido. En Inglaterra encerraron en la cárcel a un hombre que se llamaba John Bunyan. Fue un predicador, un pastor, pero escribió un libro que se hizo muy famoso. Dicen que es el segundo libro después de la Biblia que más se ha vendido en el mundo entero. Se llama El Progreso del Peregrino, por John Bunyan, ¿verdad? Pero John Bunyan fue puesto en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Y John Bunyan decía que no importaba que en la cárcel no tuviera una Biblia, lo que él había alcanzado a conocer de la Biblia era suficiente para meditar en ella. Pueden encerrarme en una cárcel, pero no pueden encerrar la palabra de Dios. Fue lo que mencionó. Y es cierto, hermanos, es verdad. Para aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de tener una Biblia, leerla, conocerla, y los que tenemos el deseo de conocer más de Dios, memorizarla, estudiarla y estudiarla y estudiarla, aunque nos quitaran las Biblias en este momento, hermano, nuestra mente está llena de palabra de Dios. Aunque nos encerraran en una cárcel, hermano, todavía podríamos citar algunos pasajes de Escritura. Recordaríamos historias bíblicas, recordaríamos nombres bíblicos, porque la palabra de Dios no puede ser encerrada. No tiene el ser humano el poder para encerrarla. Dios es poderoso. Mire, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y luego dice, fíjese, y habitó entre nosotros. La palabra carne ahí se refiere al ser humano, a la condición del ser humano. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Usted cree que Jesús se enfermó en alguna ocasión? Sí. Tuvo sueño, tuvo hambre. No hay un solo pasaje de Escritura que diga que Jesús se enfermó. No hay uno solo. ¿Pero por qué creemos que sí se enfermó? Porque todo ser humano se enferma. Todo ser humano. Nadie sabe, solo María y Dios mismo,
¿Cuántas veces tuvo que pararse en la madrugada esta mujer para darle de comer a ese bebé? Solo ella sabe. Hermano, lo que estoy diciendo es que la palabra carne se refiere a lo común del ser humano. ¿Hizo sus travesuras? Sí. ¿Hizo lo que hacen algunos niños? Sí. En su inocencia, sí. Pero desde muy temprana edad, recuerden que los judíos, la cultura de los judíos, a los 12 años, ellos hacían antiguamente, y hasta el día de hoy, en algunos grupos judíos, hacen una ceremonia para un jovencito, un niño literalmente, hacen una ceremonia porque ha llegado el día de hacerlo hombre. Y esa era una costumbre entre los judíos. A los 12 años los ponían a trabajar, les daban tareas que hacer, o sea, y los hacían responsables. Por eso usted se va a dar cuenta, hermano, que el pueblo judío es muy inteligente. Saben hacer negocios, porque desde bien chiquitos no los dejan andar ahí. Mire, hay una generación de judíos, especialmente aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Hay muchos regados por todo el mundo. Hay como unos 8 millones regados no, miento, más que eso, pero hay muchos. Pero esa generación que es hoy en día, hermano, como cualquier generación, está bien perdida en el pecado también. Pero estoy hablando de los judíos antiguos. Esos no andaban perdiendo el tiempo con los muchachitos, hermanos, no. Mire, yo vengo de una familia de campesinos y mis padres, yo recuerdo estas historias de mis padres, que desde los 8, 9 años, como no había escuelas donde ellos vivieron, donde crecieron, desde esa edad, 7, 8, 9 años, ya los mandaban al campo a trabajar todo el día. Y algunos de ellos, hermanos, se los sonaban si no le echaban ganas, no andaban perdiendo el tiempo. Esa fue una generación muy diferente a la de hoy en día. ¿Sí o no? Hoy los muchachos chantajean tanto a los papás que no, tengo un montón de tarea, me voy a encerrar en mi cuarto a hacer la tarea, pero no puedo. Y ahí están en los videojuegos y todo eso. Y los papás bien ingenuos, pues se la creen, los dejan con la computadora, la puerta cerrada, todas esas chucherías. Y nosotros pensamos, hermano, de verdad, esto es algo que daña a veces la mente de nuestros hijos. Pensamos que esa tarea que les dejan los va a matar. No los va a matar, hermano. Y hermana, no los va a matar. Hay tanta madre sobreprotectora. Ay, anoche se durmió a las 3 de la mañana porque hizo tanta tarea. Bueno, no lo hace todos los días, déjalo. No se va a morir. Uy, me ven bien raro, hermanos. No se va a morir, pues entonces ¿cómo va a aprender responsabilidad? Dale gracias a Dios que está haciendo la tarea sentado. Imagínate, lo pusieran de rodillas. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, mire, cuántos de ustedes, a mí me tocó, ¿sabe cómo nos castigaban a nosotros de niño en la primaria? Nos sacaban a donde habían hecho una cancha de básquetbol en el cemento. Usted podía ver niños hincados, así como tipo crucificados, pero hincados en el cemento, ¿verdad? Bajo el sol. Mire, los padres que ni se enteraran que le hicieron eso a su hijo, porque les iba peor a los muchachos. No, hoy en día olvídate. Nada, no con razón está, hermano, tan incapacitada nuestras. No, hermano, no. Por mucha tarea que le dejen, no se va a morir. Y tampoco vaya al extremo de, le voy a comprar, qué sé yo, su video que tanto quiere. Es que mata a un montón de gente y hace matazones. Y mire, yo sé que la razón por la que a veces me ven así, hermano, es porque es la realidad, es la verdad. Pero ¿sabe una cosa? Oímos, pero igual nos da. Decimos, son nuestros hijos. Y yo lo quiero mucho. Bueno. Yo no estoy diciendo que abusen de ellos, hermano. Yo no estoy diciendo eso. Pero
yo no soy tonto, yo fui a la escuela también aquí. Dejan tareas en las universidades, en los colegios, sí dejan tarea, hermanos. Sí dejan tarea. Y a veces, hasta amanecerse, porque es bastantita. Pero es a veces, no es todos los días. Mas sin embargo, tú te tienes que levantar todos los días para ir a trabajar temprano. No hay tregua, ¿verdad que no? Cada madre se levanta temprano. No le quites ese privilegio a tus hijos, hermano. Necesitan aprender el carácter. Necesitan aprender un poco de carácter. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estudiar un poco acerca de la vida de nuestro Salvador. Señor, qué interesante saber que tú mismo te encarnaste, tú siendo Dios, te hiciste un ser humano para comprender nuestros sufrimientos, nuestras agonías, nuestras tristezas, Señor. Tú mismo experimentaste todo eso. Por eso nos comprendes perfectamente. Por eso tú pides de nosotros lo que a veces nosotros decimos que es difícil, pero no es difícil, Señor. Tú ya lo experimentaste, ya te diste cuenta, lo sabes muy bien. No hay una carga que nosotros llevemos que tú no hayas llevado, ni una sola. No hay ninguna tristeza, no hay ningún dolor que nosotros podamos sufrir en este mundo que tú no hayas experimentado. Tú lo sufriste en carne propia, Señor. Ninguno de nosotros ha sido traspasado con clavos, ninguno. Mas sin embargo nosotros a veces, Señor, no captamos esa esencia, no captamos, Señor, la lección. Y a veces sobreprotegemos, Señor, a nuestros hijos. A veces les quitamos, les privamos de momentos difíciles, pero les hacemos un daño, Señor, porque la realidad es que en la vida va a haber momentos difíciles y nosotros no vamos a poder estar todo el tiempo con ellos. Y la realidad es de que muchas veces los hijos sobreprotegidos, tu palabra dice que el hijo consentido es vergüenza de la madre. A fin de cuentas, muchos de esos hijos e hijas consentidas, aquellos que más sobreprotegemos, vienen a ser vergüenza para nosotros mismos. Son unos flojos, son irresponsables. Uno tiene que hacer todo por ellos como si fueran niños. Qué triste, Señor, qué triste. Pero en tu humanidad tú nos muestras, Señor, que tú pasaste todo esto. Tú aprendiste, tu palabra nos dice que aprendiste la obediencia. La aprendiste como ser humano. Por eso, Señor, te damos gracias porque al igual que tú, nosotros estamos también aprendiendo tu palabra. Señor, danos algo para que pongamos en práctica en nuestros hogares, con nuestra familia, y hagamos de nuestras generaciones personas más responsables, personas más entregadas a ti, que haya un temor de Dios. A veces no venimos a la iglesia, Señor, porque al niño le dejaron mucha tarea, porque, qué sé yo. Pero, Señor, ¿cómo vamos entonces a mostrar a nuestros hijos que tú eres importante en nuestras vidas? Señor, por favor, ayúdanos, danos la gracia necesaria para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús, lleva a mis hermanos con bien. A todos aquellos, Señor, que van a trabajar el día de mañana, van a hacer sus ocupaciones. Todas las hermanas que trabajan en sus hogares y fuera de sus hogares, Señor. Por favor, Señor, dales fortaleza física, dales sabiduría para saber hacer su trabajo con bien, como debe de ser. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Pedimos una vez más, Padre, estés con la hermana Rita, ayúdale, Señor, por favor. En Cristo, amén. Dios les bendiga, hermanos, que pasen buena noche.